A la Universidad Socialista José Carlos Mariatti por tan generosa invitación a quien habla. Efectivamente, como han antecedido los compañeros, hablar de Vallejo y naturalmente también de Mariatti, es bastante profunda y además una enorme responsabilidad, porque no es un asunto solamente de hablar de ellos desde la trivia o desde la mesa, porque uno quiera sentirse erudito o intelectual con conocimiento sobre la vida y las obras de ellos. Es una responsabilidad porque a la edad nuestra casi, estos dos hombres ya estaban haciendo cosas mayores de las que nosotros estamos haciendo. Entonces es una vergüenza, particularmente para quien habla, hablar de ellos cuando no estamos ni siquiera intentando un ápice de las obras que ellos dejaron. Entonces es una autocrítica además esta conversación sobre ellos en días tan importantes como este. Porque todos los años y en varios espacios y en varios centros se conmemora, se dice, se habla, se agita, pero de ahí no pasa, y eso naturalmente debería llamarnos mucho a la reflexión y a entender cuáles son las tareas que nosotros como generación tenemos a partir de la herencia que nos han dejado tanto Mariatti como Vallejo y entre otras luminarias que ha dado este país para el mundo. Entonces, más o menos mi intervención va a ir en relación a esa actitud y a esa conducta y a ese compromiso que debemos adquirir cada uno de los hombres y mujeres de este país, sobre todo de la vanguardia en nuestra sociedad. Efectivamente, Vallejo y Mariatti han compartido no solamente el contexto histórico que les permitió realizarse, un contexto histórico plagado luego de la Primera Guerra Mundial, en el que efectivamente tanto Europa y el mundo estaba convulsionado, centrado en un espíritu nuevo, de una necesidad de transformar el mundo. Se venía la Revolución Rusa, los acontecimientos sociales cada vez se enervaban y el mundo se agitaba, aspirando a grandes cambios, grandes transformaciones. Ese contexto histórico ellos asimilan bastante bien. Una entrevista que le hace José Carlos Mariatti, tan chiquillo él, de 19 años, a Manuel González Prada. Manuel González Prada ya bastante hombre de edad y enérgico, como la mayoría de nosotros hemos podido recibir. Le decía a la Mauta que esa generación de Vallejo, Mariatti, sería una de las mejores y quizás pocas generaciones de hombres nuevos y de hombres pensantes que puede darle el Perú e incluso al mundo. Eso se lo decía cuando estaba bastante joven y cuando Mariatti ya escribía prácticamente en los diarios de circulación nacional. De la misma forma, también ellos reconocían a Manuel González Prada como el maestro, inclusive se referían en esos términos sobre Manuel González Prada, este maestro mismo allá de la Torre. Porque quizás, como dice en los 7 ensayos, Mariatti sobre Manuel González Prada, Manuel González Prada representaba el primer instante de la conciencia nacional. No nos ha dejado, dice Mariatti, un método, una doctrina, sin embargo, su actitud, su carácter, su temperamento es lo que debemos recoger para poder de alguna manera suplir esta anomalía y esta letanía con la cual se vivía hasta entonces. Si bien es cierto, se ha impreso en estos tiempos mucho de Vallejo, mucho de Mariatti, sin embargo, yo percibo, siento que el movimiento social en nuestro país ha retrocedido y no ha cogido como debería ser el hilo conductor de lo que estos hombres nos han dejado, nos han legado. Al contrario, pienso que hemos caído en una letanía y en un conjunto de cosas insustanciales en los que seguimos vinculados y estamos implicados todos y no podemos salir de esa situación. Podrían seguramente discrepar en muchos aspectos con esto que estoy señalando, sin embargo es una evaluación de las tantas que seguramente hay en el medio. En ese sentido considero importante precisar algunas de las manifestaciones de ambos hombres. Uno es que en los 7 ensayos no es
tan cierto